Cada año después del draft tenemos un seleccionado en primer overall de toda la liga. Y con esta selección también vienen bastantes expectativas de cómo será su desempeño en la liga y también considerando que llegan al peor equipo de toda la liga del año pasado. En los últimos 10 años, los primeros seleccionados en el draft han sido personajes con bastante renombre ya en la NFL, pero sus carreras han sido algunas bastante prometedoras, otras no tanto. Y aquí en USM venimos a contarte qué ha sido de la carrera de los últimos 10 seleccionados como first overall en los drafts de la NFL. Iniciamos esta lista con el último jugador en ser seleccionado como primero general y fue en el draft de 2024. Tenemos al quarterback proveniente de la Universidad del Sur de California, Caleb Williams, que llegó a los Chicago Bears. La verdad es que después de solamente una temporada es muy temprano para llegar a conclusiones sobre Caleb Williams y más, como ya mencioné, llegó al peor equipo de 2023, los Chicago Bears, y que también terminaron despidiendo a su head coach Matt Eberflus a media temporada de 2024 y la verdad es que tuvieron una temporada para el olvido. Lo que sí cabe mencionar es que Caleb Williams a lo largo de su campaña como novato mostró destellos de confianza y de un nivel de juego bastante bueno que ya se había demostrado desde college. De hecho, Caleb Williams llegaba a la NFL considerado como un talento generacional. La verdad es que hasta el momento los Bears en esta temporada baja han demostrado estar tomando pasos en una dirección un poco más correcta respecto a cómo manejar el equipo. Una de ellas es que contrataron como nuevo head coach al ex coordinador ofensivo de los Detroit Lions, Ben Johnson. Así que veremos qué será el futuro de este equipo para 2025. Como segundo jugador en esta lista ahora tenemos al quarterback proveniente de la Universidad de Alabama, Bryce Young, seleccionado por los Carolina Panthers en el primer pick de 2023. El caso de este quarterback en las 2 temporadas que ha tenido en la liga ha sido bastante interesante de ver, y es que su temporada de novato podría ser comparable a la de Caleb Williams, o sea, temporadas de novato para el olvido. Sin embargo, en la situación de este quarterback siento que no había tanta expectativas para él saliendo de college como lo había con Caleb Williams. Como ya mencioné, a él lo mencionaban como un talento generacional y con Bryce Young no era tanto ese caso. Aún así, en la liga siempre estará la presión de ser el first overall. Y de hecho, existe otro paralelismo en las carreras de Caleb Williams y Bryce Young hasta el momento, y es que ambos fueron los primeros quarterbacks seleccionados en los drafts de sus respectivos años 2023 y 2024 y llegaron a equipos en reconstrucción. Sin embargo, el segundo quarterback elegido en ese mismo draft tuvieron una temporada de novato muy impresionante, mientras que el primero tuvo una para el olvido. En 2024 tuvimos el caso de Caleb Williams, que fue el primer quarterback seleccionado del draft, pero el siguiente en ser seleccionado fue Jayden Daniels por los Commanders, que terminan teniendo una temporada bastante sorpresiva y llegan a la final del campeonato de conferencia de la NFC. Y en el caso de 2023 tenemos a Bryce Young, que fue el primer quarterback seleccionado y llega a los Carolina Panthers, pero el siguiente quarterback en haber sido seleccionado fue CJ Stroud. Otro quarterback que tuvo una temporada de novato que va a pasar a los libros de la historia de la liga y ha tenido hasta el momento una carrera bastante también sorpresiva con los Houston Texans, que también es otro equipo que estaba en reconstrucción. Pero regresando a la situación de Bryce Young, este quarterback, después de haber sido banqueado a mediados de 2024 y volver a la titularidad, se ha visto el mejor fútbol americano de este quarterback y se le ha visto madurar mucho como jugador. Será cuestión de ver si este 2025 mantiene su nivel de finales de 2024, que fue uno bastante bueno en comparación a lo que ya había demostrado. El siguiente jugador fue el primer seleccionado general del draft de 2022 y es el defensive end de los Jacksonville Jaguars, Travon Walker. Walker hasta el momento ha tenido una carrera silenciosa, pero no una necesariamente mala. Y en este caso no siento que haya sucedido como Bryce Young y CJ Stroud o Caleb Williams y Jayden Daniels, porque en esos casos ya se sabía bastante bien quién sería el primer seleccionado. Sin embargo, en este año fue una sorpresa que los Jaguars eligieran a Walker sobre el jugador de Michigan, Aidan Hutchinson, como first overall de 2022. Aidan Hutchinson actualmente es un jugador más conocido y tiene más relevancia en la liga a comparación de Travon Walker, que hace que opaque de cierta forma esta selección. Pero es que el nivel tan superior de Hutchinson no significa que Travon Walker sea malo. Y es que el jugador hizo 10 y 10.5 capturas al quarterback en 2023 y 2024, y se podría hacer el argumento que es uno de los mejores defensores contra el juego terrestre en la liga. Así que esta selección no es necesariamente una mala, simplemente no ha tenido la atención mediática que se le requiere. Y regresando a quarterbacks seleccionados como primero general, tenemos el de 2021, Trevor Lawrence. Saliendo de Clemson, Trevor Lawrence había perdido solamente 2 juegos de 40 disputados en college y otros 2 de 54 en su preparatoria.
Y es que este jugador salía del fútbol americano colegial siendo considerado un talento generacional al nivel de Caleb Williams, pero yo diría que un poco más por parte de Trevor Lawrence. Y también salía siendo uno de los mejores jugadores evaluados en años recientes, por lo que había muchas expectativas en lo que le daría a Jacksonville como jugador. Pero a pesar de que lo consideren el príncipe encantador de la NFL, no todo ha sido un cuento de fantasías para este quarterback, y es que su récord como titular es de 22 victorias y 38 derrotas de 60 juegos disputados, y su temporada de novato fue una muy mala con solamente 3 victorias. Pero ya para el 2022 terminó la temporada regular con un récord de 9 victorias y 8 derrotas y ganando un juego de playoffs. Que fue uno, la verdad, legendario, porque si recordamos, fue uno que le ganó a los Chargers remontando un 27-0, y esta temporada sería su breakout season. Pero la temporada de 2023 sería una difícil para este quarterback, ya que sufriría de 4 lesiones diferentes con las que estaría batallando a lo largo de toda esta temporada, terminaría con un récord de 8-8 y se volvería a perder los playoffs. Y 2024 sería inclusive peor, ya que solo disputaría 10 juegos de 17 debido a una lesión de hombro y después una contusión grave en el partido contra los Texans. Y de esos 10 juegos donde fue titular, solo ganaría 2. La carrera de Lawrence hasta el momento no ha sido una buena, entre lesiones, mal manejo de los Jaguars y que, a decir verdad, en comparación a sus expectativas no las ha cumplido y no es lo mismo a ese jugador que veíamos en college. Para el quinto jugador de esta lista podríamos hacer un argumento de que es el que mejor impacto ha tenido en su equipo, y estamos hablando del quarterback Joe Burrow. Y es que el fenómeno de este quarterback en la temporada 2019 de college con LSU fue simplemente legendaria. Burrow venía de ser campeón nacional después de una temporada perfecta con LSU, donde quedaron 15-0 y donde ganaron casi todos sus juegos anotando entre 30 a 40 puntos, y donde el quarterback lanzó para 5,671 yardas y 60 touchdowns. Esto siendo acompañado de talentos ofensivos como Ja'Marr Chase y Justin Jefferson, que ya sabemos actualmente son de los 2 mejores receptores de toda la liga. Esta campaña le garantizó, como ya mencioné, ser campeón nacional con LSU y también el trofeo Heisman, el más prestigioso en college. Por lo que los Cincinnati Bengals, con el primer pick general del draft de 2020, no iban a dudar 2 veces en pasar de este quarterback. Pero la realidad es que la carrera de Burrow ha tenido altas muy buenas y bajas muy malas. Y es que a pesar de que el impacto de Joe Burrow en la ofensiva de los Bengals fue casi instantánea desde que empezó a ser el quarterback titular de los Bengals en su temporada como novato, en la semana 11 se rompió el ligamento cruzado anterior y el colateral tibial de la rodilla, por lo que se perdió el resto de la temporada. Y aunque sus números fueron muy sólidos, su récord fue de 2 victorias, 7 derrotas y un empate. Pero 2021 fue una historia totalmente diferente, y es que esta fue la primera temporada que jugó completa, y ya reunido con su receptor de LSU, Ja'Marr Chase, se volvieron un dúo simplemente invencible y terminaron con un récord de 10 victorias a 6 derrotas, y en playoffs le ganaron a los Raiders, a los Titans y a los Chiefs, con un marcador de 27-24 contra este último equipo, para llegar al Super Bowl 56, que terminan perdiendo 23-20 contra los Rams. Y es que vaya, llegar a un Super Bowl en tu primera temporada completa es una estadística muy impresionante. Sin embargo, los Bengals perdieron este encuentro, la verdad, porque tuvieron una línea ofensiva muy mala en este partido. Una línea que simplemente no pudo con la defensiva tan buena que tenía los Rams en ese año, comandada por figuras como Aaron Donald. En 2022 tuvo una temporada regular bastante sólida con un récord de 12-4 y garantizándole a los Bengals la división por segundo año consecutivo. Sin embargo, en los playoffs le ganaron a los Ravens y a los Bills, pero perdieron contra los Chiefs en el campeonato de conferencia 23-20. 2023 fue una temporada que vuelve a ser difícil para Burrow, y es que se lesionó de un ligamento de la muñeca y quedó fuera desde la semana 11. Jugó solamente 10 juegos y su récord fue de 5-5. Y ya para 2024 se vio un Joe Burrow que jugaba simplemente increíble, fue de los mejores jugadores de la liga y justamente lideró las estadísticas de yardas aéreas, intentos de pase y pases completados y touchdowns. Cerraron la temporada regular con una racha de 5 victorias consecutivas y estuvieron a nada de pasar a los playoffs con un récord de 9-8. Sin embargo, no se logró. Y es que a pesar de que veíamos a Joe Burrow jugando lo que podría ser fácilmente de su mejor fútbol americano y a la ofensiva de los Bengals en general jugando muy bien, por otro lado teníamos una defensiva que era de las peores de la liga. Y pues con una buena ofensiva pero una mala defensiva no se puede llegar a mucho. Y cabe recalcar que esta temporada Joe Burrow ganó el premio de Comeback Player of the Year por segunda ocasión, y él mencionó en su discurso que no sabía qué tan bueno o qué tan malo era tener que ganar este premio 2 veces. La carrera de Joe Burrow hasta el momento ha sido una bastante prometedora, y es que los Bengals con y sin este quarterback son equipos totalmente diferentes. Sin embargo, también ha sido una carrera marcada por lesiones y porque los Bengals, como ya he mencionado, no tienen una buena defensiva, una buena línea ofensiva, entre otros factores, y en general no han sabido hacer un buen equipo. Ahora
Ahora nos remontamos a 2019 y tenemos al quinto quarterback de los 6 jugadores ya mencionados en ser seleccionado primero en general, y estamos hablando de Kyler Murray, proveniente de Oklahoma. Pues si somos honestos, Murray ha tenido una carrera bastante decepcionante considerando que es un first overall. Su récord de novato fue de 5-10-1 y al día de hoy su récord de titular es de 36 victorias, 45 derrotas y un empate. Su temporada con más yardas aéreas fue la de 2020 y su mejor récord fue justamente ese año con 9 victorias y 5 derrotas. En la temporada de 2021 jugó su única aparición en playoffs hasta este momento y fue un partido que terminaron perdiendo los Cardinals. Y para este 2024 el equipo inició con un récord bastante bueno de 6 victorias y 4 derrotas, pero después de su semana de descanso terminan perdiendo 5 de 7 juegos y terminaron la temporada con un récord de 8-9. Kyler Murray es otro quarterback que ha batallado con lesiones a lo largo de su carrera, como en 2022 que se rompió la ACL en la semana 14 y también se perdió los primeros 9 juegos de 2023 por esa misma lesión. Eso combinado con que los Cardinals han estado en una situación similar a los Bengals en términos de que tampoco han formado equipos buenos y no han manejado el equipo bien. Esto resultando en 6 temporadas difíciles para este quarterback y quién sabe si en un futuro lo seguiremos viendo en Arizona. Y el siguiente jugador en esta lista es efectivamente otro quarterback proveniente de Oklahoma, pero esta vez tenemos a Baker Mayfield. Baker Mayfield llegó a lo que es de las peores organizaciones de la NFL, los Cleveland Browns, y estuvo 4 años en este equipo con un récord de 29-30 como titular y una victoria de playoffs en 2020. Sin embargo, para 2022 y lo que fue una temporada bastante difícil para este jugador, él estuvo en 2 equipos, los Panthers y los Rams. Mayfield se fue a los Panthers en un intercambio después del trade que los Browns hicieron por Deshaun Watson y que él mismo pidió a los Browns hacer. Pero a pesar de ser el titular a inicio de temporada, se lesionó para la semana 5 y solo volvió a ser titular un juego después de recuperarse y entró a la cancha en el medio tiempo del otro. Ya para diciembre su contrato fue rescindido por los Panthers y los Rams lo reclamaron, donde terminó jugando 5 juegos, 4 como titular y con un récord de 1 victoria y 3 derrotas. Pero a pesar de este récord, Mayfield jugó bastante bien y él menciona que ese periodo en los Rams rejuveneció su carrera. Desde la temporada 2023 está con los Tampa Bay Buccaneers, donde ha demostrado su mejor nivel jugando y ha sido un quarterback titular bastante sólido, con un récord de 19 victorias y 15 derrotas y pasando a playoffs en esos 2 años que ha estado con Tampa, con un récord de 1 victoria y 2 derrotas. Cabe mencionar que esta última temporada en 2024 tuvo su mejor año estadísticamente. Y pasando a 2017 tenemos al primer jugador que no es un quarterback desde Trayvon Walker en 2022 y tenemos a Myles Garrett, proveniente de Texas A&M. Este defensive end ha pasado sus 8 temporadas con los Cleveland Browns y ha sido la verdad un talento desaprovechado, ya que es un jugador defensivo que cambia el juego cuando está en la cancha, pero simplemente no ha estado en un buen equipo. Aunque los Browns han tenido sus años mejores que otros, nunca han realmente mejorado como equipo al nivel de estar entre los mejores o estar constantemente pasando o peleando por un lugar en los playoffs. Al contrario, ha ganado el premio de jugador defensivo del año en una ocasión y ha sido parte del primer equipo de All-Pro en 4. Además que constantemente queda top 5 en estadísticas de principales defensivas como capturas al quarterback. En 114 juegos disputados como titular, tiene 102 capturas y media y 20 fumbles forzados, pero su mayor efecto siempre será el equipo en el que está. No por nada, y como mencioné en el video anterior, Myles Garrett a inicios de este año había solicitado un intercambio para salirse de Cleveland, y él estaba seguro de que no iba a jugar para 2025 con los Browns. Sin embargo, ya llegó a una extensión de contrato y un acuerdo con los Browns, así que ahí seguirá. Y otro de los eventos importantes en la carrera de este jugador, y no una necesariamente buena, fue en la temporada de 2019 cuando fue suspendido desde la semana 11 por el resto de la temporada por su pelea bastante polémica con el quarterback de los Steelers, Mason Rudolph, donde si recordamos termina con una pelea bastante tranquila hasta que Myles Garrett lo intenta golpear con su casco y termina en una pelea casi a golpes entre los jugadores, aunque para 2020 ya regresó a jugar. Y el noveno jugador en esta lista sigue siendo actualmente titular en la NFL y estamos hablando del quarterback de los Detroit Lions, Jared Goff. Sin embargo, él fue seleccionado por los Rams en 2016. Él llega a la NFL proveniente de la Universidad de UCLA, pero tuvo un paso por el equipo bastante complicado, con un récord de 0-7 como novato. Sin embargo, ya después, cuando agarra madurez como jugador, llega al Super Bowl con los Rams en 2018 con un récord final de 13-3 en la temporada regular. Sin embargo, terminan perdiendo este Super Bowl contra los Patriots y lo que podría ser fácilmente el peor Super Bowl que he visto en mi vida porque fue lo más aburrido. Pero a pesar de llegar a este Super Bowl, que muchos consideran es más mérito de la defensiva de los Rams que la ofensiva, la verdad es que Goff nunca vivió realmente las expectativas que tenía en Los Ángeles. Para la temporada de 2021 fue intercambiado por los Rams a los Detroit Lions a cambio de Matthew Stafford, que estaba en los Lions y se fue a los Rams.
siendo el quarterback titular desde ese año y ha sido parte del proceso de reconstrucción de Detroit, pasando en su primera temporada en los Lions de 3 victorias, 10 derrotas y un empate a un récord de 15 victorias y 2 derrotas en 2024. Esta misma temporada 2024 quedó segundo en la liga en yardas aéreas, pero fueron expulsados en la primera ronda de los playoffs por una sorpresa contra los Washington Commanders, con un juego que cabe destacar fue muy malo por parte de Jared Goff. Y aunque este sigue siendo titular en Detroit y lo será para 2025 y tiene sus altas y sus bajas, aparte de que su carrera básicamente rejuveneció en Detroit como le pasó a Baker Mayfield en Tampa Bay, Goff siempre ha sido criticado por su nivel de juego. Y finalmente tenemos al primer seleccionado por los Tampa Bay Buccaneers en 2015 al quarterback Jameis Winston, que cabe mencionar es uno de los nombres y los personajes más divertidos de toda esta liga. Y si yo pudiera describir la carrera de Jameis Winston en una palabra, sería simplemente caótica. Hasta el momento ha pasado por 4 juegos: Tampa Bay, Nueva Orleans, Cleveland y New York, con quien firmó para este 2025, por ende no ha jugado. Y es que el quarterback proveniente de Florida State ha sido un jugador destacado por tener destellos de brillantez, pero es que es un jugador bastante inconsistente, como esa temporada de 2019 donde lanzó 33 touchdowns, pero también lanzó 30 intercepciones, liderando la liga en yardas aéreas y también en intercepciones. Tras dejar a los Bucs para la temporada 2020, quienes terminaron ganando el Super Bowl esa misma temporada con Tom Brady, Winston terminó firmando con los Saints, donde fue más un suplente confiable que un titular fijo, demostrando madurez pero sin recuperar el protagonismo inicial que tenía en Tampa. Finalmente, para 2024, Winston llegó a los Cleveland Browns buscando redimirse y aportar veteranía a una franquicia con un historial bastante inestable en la posición de quarterback, pero solo jugó un año, donde fue titular en solamente 7 juegos y con un récord de 2 victorias y 5 derrotas, pasando a la titularidad casi de milagro después de la lesión de Deshaun Watson, que lo dejó fuera el resto de la temporada. Y es que aquí tristemente tenemos otro caso de un jugador que no ha logrado vivir con las expectativas de ser un first overall en un draft, y es que su año con mejor récord como titular fue en 2016 con 9 victorias y 7 derrotas. Y es que a pesar de que fue el primer seleccionado general por los Tampa Bay Buccaneers con esperanzas de que fuera su quarterback franquicia, la personalidad de Jameis Winston siempre ha sido relevante en la liga por su carácter bastante divertido, como ya mencioné a inicios, y ha sido protagonista de varios memes e inclusive momentos polémicos en su carrera. Sin embargo, nunca ha sido relevante por su forma de jugar. Pero bueno, amigos, esos fueron los últimos 10 jugadores seleccionados en el draft de la NFL como primera selección general. Como ya vimos, ha habido bastantes jugadores que, primero que nada, quarterbacks. Segundo, han sido bastantes jugadores que han tenido carreras bastante inestables, inconsistentes, que tienen mucho impacto en sus equipos, otros que no. Pero ustedes comenten cuál creen que ha sido el quarterback que hasta el momento ha tenido mejor carrera en la liga. No se olviden de darle like al video y suscríbanse al canal. También síganos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video. Mi nombre es Valentina Cantú y nos vemos en un próximo video.